era la razón de ser de mi vida. A ese tiempo, 9 años, cuando me bautizaron, había leído ya la Biblia de pasta a pasta, toda. Y me propuse que mínimo cada año debía pasar por la Biblia, por toda la Biblia de pasta a pasta. Y eso lo he estado haciendo desde cuando tenía 9 años, no hace mucho. Pero algo que me impresionó en otra foto que me mandó este misionero, de la segunda tanda de personas que fueron bautizadas, grandes amigos míos, y al final decía que, bueno, en la carta decía: Reverendo Belarmino, ¿cómo está su gozo y su entusiasmo para el Eterno, para el Señor? Eso no le he contestado la carta, pero tengo que decirle: ahora el deleite, el gozo de mi vida es mucho, 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 pero mucho más grande que cuando tenía 9 años o cuando decidí no ir a la universidad, pero sí irme para el seminario a estudiar teología. Ha pasado algún tiempo y llegamos a esta parashá, Ki Tavo. No sé si usted la ha leído. Capítulo 26, verso 1 al capítulo 29, verso 9. Pero si no lo ha leído, le animo que esta semana, hoy y esta semana, continúe leyendo. Porque esta porción de esta parashá, Ki Tavo, cuando llegues, vinieres, ha sido uno de tantos pasajes bíblicos que han marcado mi vida, que marcaron mi vida. Yo no podía entender por qué la gente lee la Biblia, se reúne y siempre son quejambrosos, siempre hablando de problemas, de necesidades, de inquietudes. Cuando uno lee la palabra, tiene que ser todo lo contrario. Pero todo es lo contrario. Nunca acepté, desde que aprendí a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, nunca acepté que a mí me iría mal. Nunca. Porque la Biblia, la Torá, me dice todo lo contrario. Que si yo hago lo que Dios me dice que debo hacer, si obedezco sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, en todo me irá bien. Aunque fallaba. Porque en vez del día séptimo, ¿qué día celebraba? El primer día. En vez de ser el Shabbat, el séptimo día, el que celebraba, que era el día del Señor, celebraba el primer día de la semana. Y aún así, aunque era desobediente, aunque no cumplía al pie de la letra en cuanto al día que el Eterno ha dado, aún así el Señor me perdonó. Y siempre el Eterno me ha bendecido en una manera impresionante. ¿A quién, cuando va a pedir una visa de turismo para entrar a este país, en vez de darle la visa de turismo, le dan la visa de residente? ¿A quién? Como ya lo he explicado, ya lo he dicho, esta es una persona que le ofrecieron, le regalaron la visa de residencia. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido
que si usted es fiel a Él, que si usted obedece, el Señor lo pondrá arriba, no abajo. Tendrá para prestar, no para pedir prestado. Entonces, esta parashá, yo estoy súper emocionado al estar frente a tener que compartir de esta parashá. Es una parashá que son apenas 3 perakim, 3 capítulos y medio diríamos. Pesukim son pocos, 122. Y misbot, ¿cuántos misbot tenemos aquí en esta parashá? 6. 3 misbot asé y 3 misbot lotasé. Aquí en esta parashá terminan los misbot lotasé. Ya en las siguientes parashot ya no hay más misbot lotasé, porque aquí termina. Sí. Entonces, esta parashá, doy loor y gloria al Eterno por permitirnos llegar hoy, en este Shabbat, para analizar esta porción bíblica. Les animo a que a las 5 de la tarde, como ya dijo el rabino, estén para la clase de hebreo. ¿A qué horas hoy? 5 de la tarde. ¿Y quién es el profesor? ¿Cómo se llama? El doctor Boaz. ¿Sí? Porque él es médico, entre otras cosas. Los esperamos para las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde continuar estudiando la Haftarah. Estamos analizando, entre otros, el libro de el profeta Yeshayahu, Isaías. Y los miércoles tenemos Marot Elohim. Cuando yo entro a Marot Elohim, como cuando entro a cualquier pasaje de la Escritura, lo único que sé es que necesito seguir aprendiendo. Necesito seguir aprendiendo. Hay unas fotos, unos paisajes, no sé si salen allí, ¿sí? Unos paisajes. Cuando uno va allí al monte donde el profeta Elías intervino en una manera sobrenatural, de ese lugar uno divisa esa llanura en Israel, bello, hermoso, y según la Escritura, en esa llanura va a ser la última guerra, es decir, el Armagedón va a estar allí en ese lugar. Cuando estemos en Israel, pues vamos a visualizar ese lugar donde, pero no sale aquí, adelante no sale, no se está proyectando. Esto se está proyectando para afuera, así, a todas las personas que nos siguen en redes sociales, damos gracias al Señor por ustedes, que el Señor continúe bendiciéndolos en todo. Y gracias por cada uno de ustedes. Muy bien, esta parashá, miremos algunas aparte rápidamente de esta parashá. Esta parashá comienza hablando del procedimiento de la misvá, del mandamiento de llevar lo primero, las primicias al Beit Hamikdash. Las primicias. No sé, cuando usted recibe su paycheck, ¿en qué piensa? Cuando recibe el pago de la semana o de la quincena o del mes, ¿qué es lo primero en que usted piensa? En el número 10. ¿Qué quiere decir el número 10? Que eso que recibo no es mío, ¿no es cierto?
que eso es del Eterno. Porque como es del Eterno, le doy lo primero a Él. Él me permite usar un 90% y el 10% se lo debo, se lo devuelvo a Él. Entonces, eso es esencial, básico. Como les he compartido, yo aprendí esa lección de ser niño. Mi mamá, los centavitos que me daba, y después me hacía un examen. Hijito, ¿y esto de quién es? Mamá, esto es del Eterno, del Señor. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces contaba, si eran 100 moneditas, sacaba 10 moneditas, que era para el Señor. El 10%. Eso grabó mi alma, mi mente, mi vida. Y doy gracias al Eterno por esa lección. Moisés continúa con las últimas exhortaciones al pueblo de Israel, diciéndoles que son un pueblo distinguido ante Dios. Son un pueblo único, no es un pueblo cualquiera. Israel no es un pueblo cualquiera. Y usted y yo no somos gente cualquiera. No. Usted y yo somos gente distinguida por Dios. Distinguida por Dios. Por eso reconocemos a Hashem como el creador, como el amo del universo. Y entonces Moshe les da la misbah de al cruzar el Jordán en el monte Gerizim y en el monte Ebal, van a dar las bendiciones y las maldiciones. Entonces viene la lectura de las bendiciones y las maldiciones que uno encuentra en el capítulo 28. Trae la más larga y dura amonestación de la Torá. Son 12 bendiciones en el capítulo 28 y 98 calamidades. Se fija lo que la gente se expone al no querer obedecer al Eterno. La tragedia. Y por eso el mundo está lleno de tragedia, de angustia, de problemas. Por eso la gente vive hablando solo de problemas, de angustia, de zozobra. 96 calamidades. En vez de moverse en agradecer, en darle honor, loor y gratitud al Eterno. Se establece lo que pasará si no siguen el camino de la Torá. Al final de la parashá, Moisés comienza a dar sus últimas palabras al pueblo, recordándoles las maravillas que han visto desde que salieron de Egipto. Entonces, los temas: el procedimiento de la misbah de Bikurim, la misbah de llevar las primicias. 2, la confesión de haber dado los diezmos correspondientes. 3, el nexo especial entre Hashem e Israel. 4, el procedimiento del rito que harán al cruzar el Jordán, en el que se recomiendan a Dios y a la Torá. 5, las bendiciones y maldiciones que han de leer los levitas entre el monte Gerizim y el monte Ebal. 6, la Tok'alá, la advertencia, admonición o reprensión, la cual principia con palabras de bendición en el caso de si ellos cuidan, si ellos se mueven bajo la Torá. Y continúa, como ya hemos dicho, las 98 calamidades. 7, Moisés da palabras de exhortación en donde les recuerda
los sucesos milagrosos que los precedieron. Entonces, después de los últimos 2 discursos enfocando en la justicia y el valor de derechos individuales, Moshe dirige la atención de la nación a las realidades de lo que significa vivir en Eretz Israel. La gran lección es que nuestras vidas y la manera como la vivimos, así como la ley natural, es susceptible a la palabra de Hashem y se relaciona una con el otro en el ejemplo más íntimo de causa y efecto. Si ellos se mueven bajo la Torá, van a tener resultados impresionantes. Es decir, todo tiene una causa y cada causa tiene un efecto. La palabra del Eterno es la causa y el efecto de ella somos nosotros mismos y lo que sucede en nuestra vida. Por eso la palabra dice: por la palabra del Eterno subsiste el hombre, y por la palabra del Eterno fuimos hechos los cielos y la tierra. Yo andaba anoche con una persona, con otras personas, y les animaba que vinieran hoy, y me dieron una triste noticia. Es que tenemos algo muy importante mañana, que tienen algo muy importante mañana. Y simplemente les repliqué: ¿qué más importante en este Shabbat puede ser que estar juntos alabando y adorando al Eterno? ¿Hay algo más importante que eso? Si lo hay para usted, es porque está muy mal. Porque lo más importante para Shabbat no son los negocios. Y sabía que esta persona iba a estar metida en el negocio. Y la pregunta mía es: ¿y por qué nunca ha triunfado? ¿Por qué no triunfa? ¿Por qué no tiene éxito? Si dedicar el sábado a los negocios me va a producir éxito, muéstremelo, porque no va a haber, no lo puede haber, porque lo más importante para el Eterno es reconocer que el Shabbat no es mío, no es suyo. ¿El Shabbat de quién es? Es del Eterno. No me pertenece, le pertenece al Eterno. Cuando formamos parte del pueblo escogido, nuestro estilo de vida debe manifestar el dominio presente de la gloria del Eterno sobre nuestra vida. Esto es muy evidente en Eretz Israel. Por ejemplo, cuando Moshe dijo a los hijos de Israel en la Parashá Ekev, en capítulo 11, verso 12, es por lo tanto una tierra constantemente bajo la supervisión de Hashem. Ese término me gustó. Es por lo tanto una tierra constantemente bajo la supervisión de Hashem. ¿Qué significa eso? Que como la caída de lluvia y rocío, la tierra refleja la presencia del Eterno. La primera vez que estuvimos en Israel fui impresionado cuando me dijeron que de los 365 días del año en Israel solo llueve más o menos máximo 28 días al año. Es todo lo que cae de lluvia en Israel. Pero ¿por qué eso tan poco de lluvia produce
resultados tan impresionantes? Por esto mismo, porque es una tierra bajo la supervisión de Hashem. Por eso el guardar los mandamientos de la Torá hace que una nación tan pequeña como Israel, donde no hay amigos alrededor de ella, exceptuando un poco Jordania, porque Jordania se parece mucho en cuanto a la vegetación con Israel. ¿Y qué sucede con Jordania? Jordania es de los pocos medio amigos que tiene Israel, y uno lo puede ver en el cultivo. Uno ve a Israel, las bananas, los bananos, las naranjas, lo que produce, las naranjas más dulces que me he comido, y los bananos, las bananas más ricas han sido en Israel. ¿Y cómo es posible que solo llueva en el año? Tampoco, porque está supervisada nada menos que por el autor de todo. Hashem, es su presencia, está allí en Israel, ignorando u oponiéndonos a la Torá. Es trágico, es desastroso, porque estamos negando la revelación de Hashem sobre el hombre, y en cambio la naturaleza se opone a las tentativas de hombre en el dominio sobre el mundo natural. Durante los 40 años del desierto, los hebreos fueron preparados para aceptar la realidad de ese dominio, de esa responsabilidad de mantener los mandamientos del Eterno a flor de labio. Ahora en ellos son colocados en un punto de equilibrio. En este parashá, Moshe le habla para, al cruzar el Jardín, van a asumir un lugar destinado, y dice el capítulo 28, el verso 1: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor te pondrá por encima. El Señor te pondrá por encima ¿de qué? Por encima de todas las naciones de la tierra. Tan sencillo. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Por encima de todas las naciones de la tierra. Moshe ordenó varias instrucciones. Y la necesidad de vivir adherentes a la Torá, moverse bajo las leyes de la Torá, porque eso va a influir directamente sobre la naturaleza y la receptividad de la tierra. Entonces comienza con los primeros frutos, la necesidad y la conclusión del ciclo de los mandamientos, de cumplir los mandamientos. Esto es esencial y básico.
están acompañados de declaraciones especiales que revelan el dominio del Eterno sobre la tierra y la responsabilidad del hombre para mantener los mandamientos de Hashem. ¿Cómo es posible que un pedazo de tierra tan pequeño como es Israel, el ver la tierra de Israel comparado a lo que hay a su alrededor, que es puro desierto, cómo es posible que un desierto comienza a florecer? Bueno, eso está profetizado. El desierto reverdecerá. Y una tierra tan pequeña como Israel, y suple para que 15 millones, bueno, no hay los 15 millones en Israel, porque 15 millones están alrededor del mundo, pero los que viven en Israel tengan suficiente comida. Y no solamente eso, se dan el lujo de exportar. No solo hay para ellos, sino que exportan al mundo entero. Moshe presenta una declaración de la lealtad entre Hashem y su pueblo. Somos responsables de guardar y mantener la Torá, y Hashem garantiza que alcanzarán el honor más alto. Dice, como ya lo hemos leído, si cumplen fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Elohim te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Por encima. Si usted analiza este país, la gente más rica, más poderosa en este país, ¿qué origen tiene? Judíos. ¿Por qué? Y entonces nosotros los colombianos, o los cubanos, o los centroamericanos. Qué interesante. La gente más rica en Rusia, ¿quiénes son? Judíos. ¿Y qué ha dicho el Señor? Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Dice una traducción. La que yo leo dice, y te acompañarán. Una vez efectuado el cruce del río Jordán, la nación declarará públicamente su aceptación del convenio de Hashem por medio del acto de escribir la Torá sobre un monumento levantado de 12 piedras. De 12 piedras. Entonces, miremos brevemente las 12 bendiciones. Yo les decía, este pasaje marcó mi vida de muchacho. Yo no podía aceptar. Porque en esa época el mensaje que se escuchaba era, no se preocupe, usted nació pobre y seguirá siendo pobre. Porque a los ricos no los ama Dios. Pero eso no es lo que Dios dice. Y el mensaje que se escuchaba, y tengo que decirlo porque eso era el mensaje que se escuchaba y que yo muchas veces enseñé, pero yo rechacé eso. Si Dios prometió a Israel esto, si ellos obedecen, son fieles y cumplen, claro, a mí me enseñaron y yo enseñé que ya no estamos bajo la ley. Qué desgracia,
enseñar que ya no estamos bajo la ley. Entonces, si ya no estamos bajo la ley, yo tomo el carro y me voy acá y me cruzo todos los semáforos en rojo y vaya a ver qué me va a suceder. No llego a donde quiero ir. Porque estamos bajo la ley. ¿Qué es la ley? Para acá nosotros es una oportunidad, es un privilegio de ser protegidos. Si nos movemos bajo la ley, estamos siendo guardados, protegidos. Pero cuando hablamos de la palabra, ¿de qué ley estamos hablando? De lo más hermoso, de lo más precioso, del tesoro de tesoros, de lo más único y sin igual. ¿Acaso amar a Dios no es lo más bello? Obedecer sus estatutos, sus mandamientos, movernos en la palabra. ¿Acaso amar a la esposa no es lo más hermoso, lo más precioso? Amar a los hijos, obediencia al Señor, y que los hijos se muevan en obediencia. Es que no es lo que se enseña afuera la verdad. Lo que se enseña afuera, si no está bajo la palabra, bajo la Torá, es algo que no vale la pena. Porque aquí dice: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y yo me apropié de eso. Yo rechacé el hecho de que no podía vivir bajo opresión, vivir bajo maldición, vivir bajo miseria, bajo pobreza. Y lo viví en mi casa. Joven fui y he envejecido. Y eso lo repetía mi papá muchas veces, y mi mamá. Joven fui y he envejecido, lo dijo el salmista David, el rey David. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Y por qué vemos tanta gente pidiendo pan? ¿Por qué vemos tanta gente suplicando? ¿Por qué? Perdón lo que voy a decir. Este es un país de bendición. Y doy gracias al Eterno por este país. Este país, como les conté a ustedes, yo llegué aquí con la astronómica suma de $8. Llegué un sábado cuando no debí llegar, pero no estaba en Raíces Hebreas, por eso viajé en sábado. El domingo me pusieron a predicar en Texas. Me regalaron $75. Y 8 que tenía, 83. En un día ya 83. El día miércoles fui a una reunión de pastor, me di a conocer, y el día sábado, 8 días de haber llegado a este país. Mi esposa muchas veces ha querido echarme de la casa, pero no sé por qué no ha podido hacerlo. Ay, yo no sé si tengo almuerzo hoy. Mire, se está tocando aquí. Ocho días después de haber llegado a este país, con $83 me echaron de donde estaba. Echadito, arrogado. El no tener dónde dormir ese día, ese sábado, no duró sino 15 minutos. Repito, aprendí un secreto hace mucho tiempo. Cuando tienes un problema y no lo puedes resolver, no permites que ese problema
esté aquí ni esté acá. Porque el Señor me dice que por nada esté afanado, por nada esté preocupado, por nada esté ansioso, sino sean conocidas vuestras necesidades delante de Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de usted. Me echaron, no teníamos dónde dormir y yo tenía el atrevimiento de decir, oiga Señor, nos echaron y no tenemos sino, oiga, yo diciéndole al Señor, y no tenemos sino $83, ¿qué vamos a hacer? Pero Señor, tú me has enseñado que no esté afanado, no esté preocupado, así que gracias Señor, porque tú sabes qué vamos a hacer. Y no duró sino 15 minutos el no tener dónde dormir, porque entró una llamada ese sábado invitándome para que fuera a predicar a una iglesia, porque el predicador que habían invitado no podía llegar, estaba a 55 millas. ¿Y cómo hago para llegar allá? No se preocupe, sabemos dónde está, pero le pedimos un gran favor, no se vaya a mover de donde está. Le garantizo que no me voy a mover. Y así fue. Como a la hora y media llegaron, nos recogieron, nos pusieron en un hotel. Al otro día fui a predicar, porque se reúnen solo los domingos, y en la tarde fuimos a visitar a algunas personas. En la noche volví a predicar y al terminar me dicen, pastor, el Eterno, el Señor lo ha traído a usted aquí. Es una bendición que el Eterno lo haya traído, porque nosotros buscamos un pastor y esperamos que usted sea nuestro pastor. Imagínense, la vida para mí ha sido así, y doy gracias al Eterno, doy gracias al Eterno. Estamos viviendo, déjeme decirle, aunque el mundo está lleno de angustias, de problemas, de ansiedades, de situación adversa, eso es el mundo, pero otra cosa es usted, y soy yo, y otra cosa es Israel. Vivir la palabra, vivir la Torah, es la bendición de bendiciones. Ignorar al Eterno, su Torah y su providencia, es la peor decisión que una persona puede tener. Y aquí en el capítulo 28 está eso. Está escrito qué hacer para que a usted le vaya súper bien. Aquí está escrito. Pero también está escrito, si usted no quiere que le vaya súper bien, pues comience a hacer lo que dice el verso 15 del capítulo 28 en adelante. Y yo lo intitulo la marca de la bestia. Los versos 15 hasta el verso 20, a ver, ¿cuál es el verso? 68. 69 calamidades, desastres que vive desafortunadamente la gente cuando decide no obediencia. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado. Uno lo puede ver en los matrimonios. Que lleguen los hijos, que llegue la familia, qué bendición. Pero ¿cuántos matrimonios después de lujosas ceremonias nupciales tratan de tener familia y no pueden? O él tiene problemas o ella. ¿Por qué? Cuando la palabra dice, bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado.
los terneritos de tu manada y los corderitos de tus rebaños. Quinto verso: benditas serán tu canasta, tu mesa de amasar, bendita serás en el hogar, bendito en el camino. Es bendición. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos, avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. Huirán en desbandada. La gente que quiere destruir a Israel mandan proyectiles y usan tecnología de punta, pero aunque usan tecnología de punta, apuntan también que se va por otro lado. Dice el Eterno: el Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andan en sus caminos. Si cumples sus mandamientos y andan en sus caminos. Por eso la bendición de obedecer, moverse en obediencia. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Israel, país tan pequeñito, pero él no debe. A él le deben. A él le deben. El Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. ¿Te pondrá dónde? Usted no es cola, usted es cabeza. Somos cabeza. El Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. Ahora hay una condición: siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios. Hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno. ¿Para qué? Para seguir y servirle solamente al Eterno, no a otros dioses. Y lo que sigue después del 15 es desastroso, tristemente desastroso. Entonces, quiero llevarles al verso 58 del capítulo 28. Si no te empeñas en practicar todas las palabras de esta Torá que están escritas en este libro, ni temes al Señor tu Dios, nombre glorioso e imponente, el Señor enviará contra ti y contra tus descendientes plagas terribles y persistentes. Entonces, capítulo 29 dice: estos son los términos del pacto que por orden del Señor hizo Moshe en Moab con los israelitas. El verso 9 ahora cumple con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan. Y quisiera que nos pusiéramos de pie. Lástima que no se pueden, no se pudo poner eso allí. Pero mire la palabra en
capítulo 29, dice así: ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan. ¿Entendemos eso? Dice, ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan. ¿Cuál es el pacto? Los estatutos, los mandamientos, los decretos. El Shabbat no es mío, el Shabbat es de él. Aunque tenga empresa, lo que haga, lo que sea, el Shabbat no es para mi empresa. El Shabbat es del Eterno. Y no puedo hacer otra cosa que lo que me dice el Shabbat, lo que me dice el Eterno acerca de su Shabbat. Pero mire, yo quería que hiciéramos esto, si es posible. Dice, voy a leerlo primero. Hoy estás ante la presencia del Señor su Elohim. ¿Creemos que estamos ante la presencia del Eterno? ¿Sí? Entonces dice, hoy estás ante la presencia del Señor tu Elohim, todos ustedes, sus líderes, sus jefes, sus ancianos y sus oficiales y todos los hombres de Israel, juntos con sus hijos y con su esposa y los extranjeros que viven en sus campamentos, desde los que cortan la leña hasta los que acarrean el agua. Estás aquí para hacer un pacto con el Eterno su Elohim, quien hoy los establece con ustedes y los sella con su juramento. De esta manera confirma hoy que ustedes son su pueblo. Confirma hoy que ustedes son su pueblo y que Él es su Dios. ¿Lo creemos? ¿Lo vivimos? Según lo prometido, y juró a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. El Señor nuestro Dios afirma que no solo hace, mire esto, que no solo hace su pacto y su juramento con los que ahora estamos en su presencia, mire el verso 19, sino también, ¿con quiénes? Sino también con los que todavía no se encuentran entre nosotros. Y ahí está lo que Yeshua dijo. No oró solamente por los que estaban con él, sino por todos los que habrían de creer. Ahí estamos. Permítanme decirles que el Eterno nos ha traído hasta aquí para bendecirnos y para hacer bendición. Quienes no tienen trabajo y necesitan empleo, ¿hay alguien aquí? ¿O todos tienen empleo? ¿O están buscando empleo? El Eterno abre puertas que solo Él sabe hacerlo y puede hacerlo. Yo llegué a este país hace 43 años. Como ya lo escuchamos, a mí me regalaron la visa de residencia
regaladas, aún sin pedir. Eso es algo increíble. Yo estaba muy bien en mi país. Era pastor de la iglesia más grande de los bautistas en su momento. Y no dependía financieramente de la iglesia, porque trabajaba en la industria farmacéutica. Y cuando apliqué a la industria farmacéutica, yo les compartí, yo no calificaba para eso. Pero el Señor quiso llevarme allá. Tenía el mejor sueldo que se le podía pagar a un pastor, y la iglesia no me pagaba. No tenía. Bendecido para bendecir. Con la visa de residencia me la regalaron, sin pedir. Y comencé a trabajar aquí, en este país, sin saber inglés, en una de las empresas más importantes, que era entregando la Biblia en Estados Unidos, México, Centro y Suramérica, llevándola, entregándola. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es su Dios. Es el Dios suyo que te trajo a este país para bendecirte, para ser bendecido. Pero hay una condición. Por eso no tengo cómo pagarle al Eterno. Cuando a través del rabino Godman él nos compartió raíces hebreas. Y cuando la tercera vez que entré y me dijo, pastor, usted ya ha venido 3 veces, ¿qué le parece si usa la kipá? Yo salí de ahí enojado. ¿Quién es este señor que viene a mi edad a decirme lo que debo hacer? En esa época ni yo mismo, bueno, yo no cabía en la ropa que tenía. Me creía que era lo máximo del mundo. Y el Señor me llevó allí al carro y me dice, ¿te enojaste porque te dijeron ponte la kipá? Tú crees que sabes mucho y tú no sabes nada. Y me puse a llorar cuando el Señor comenzó a reprenderme. Media hora allí llorando en el carro, mi esposa feliz y contenta allá dentro. Me bajé del carro después de media hora, entré como niño apaleado, entré allí, estábamos recibiendo Shabbat ese viernes y me puse una kipá y aquí la tengo. Gracias al Eterno por esos momentos, cuando entré a raíces hebreas. Lo mejor de lo mejor que me ha pasado. Y gracias al Eterno por eso. Por eso el Eterno nos dice aquí que Él es la razón de ser. Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es nuestro Dios. Por eso le alabamos, por eso le damos honor, loor y gratitud. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.